¿Cómo obtener la ayuda? La evaluación Min Choices, Departamento de Servicios Humanos de Minnesota. Imágenes enmarcadas que muestran personas. Mi nombre es Hernán y mi edad son 98 años. Entrevista con Hernán. Soy chileno de origen. Foto de Hernán y una mujer. Vine a los Estados Unidos hace 23 años debido a que tenía familiares trabajando acá en este lugar. Hernán trabajando en una computadora. Hernán es un viudo que vive en una residencia asistida. De unas 40 personas que hay aquí, alrededor de unas 30, 35, siempre me atienden, me conversan, me hablan. Hernán caminando con un andador. Y yo en forma de broma le digo que son mi fan club, porque generalmente son señoras de edad muy simpática, muy agradable. Hace unos años, la familia de Hernán notó algunos cambios en Hernán. Nosotros preguntamos por ayuda. Entrevista a Marta, familiar de Hernán. Específicamente porque mi padre estaba envejeciendo y tenía algunas limitaciones físicas y algunas necesidades que él no podía alcanzar. Foto enmarcada de la familia de Hernán. La familia de Hernán llamó a la oficina de servicios humanos de su condado. Compartieron sus preocupaciones sobre la capacidad de Hernán para moverse en su vida diaria. Entrevista con Lori Miller, supervisora. Planificación de evaluación y apoyo, servicios para discapacitados. Hay ayuda allá afuera. Voz del intérprete de Lori Miller. El primer paso a dar es tener la evaluación Min Choices. Es la puerta que abre al mundo de las cosas que pueden estar disponibles para ti. Y cuando digo cosas, son los servicios, son las personas que pueden entrar a su hogar y ayudarlo con las actividades diarias para mantenerlo seguro y ayudarlo a unirse a la comunidad, a participar en la comunidad y vivir la mejor vida que deseas. ¿Qué es una evaluación Min Choices? Es una conversación en persona con un asesor certificado para conocer más sobre usted. Hernán y Marta entrando a un ascensor y los servicios y apoyos que pueda necesitar. Cualquier persona que necesite servicios o apoyo a largo plazo pueden recibir una evaluación Min Choices gratuita. No es una prueba, no es una encuesta, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Se trata de ti. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Es un asesor certificado amigable que viene a su hogar para aprender sobre usted, pero tú controlas la conversación. Programación de una evaluación Min Choices. Lo primero que haría es llamar a su agencia local. Pueden ser los servicios humanos del condado. También puede ser la nación tribal, si así lo prefiere. Usted llama a la agencia y pregunta: me gustaría tener una evaluación Min Choices. Preparándose para una evaluación de Min Choices. Piensa en cómo pasas tu tiempo y qué te gusta hacer. Considere los desafíos que enfrenta y prepárese para hablar sobre ellos. Haga una lista de sus medicamentos y si gustas, puedes invitar a alguien a tu evaluación. Si necesitas ayuda para comprender el inglés, solicite intérprete en su condado. ¿Qué sucede durante la evaluación? El evaluador certificado está en tu casa durante aproximadamente un promedio de 2 horas. Así descubrimos cuáles son tus necesidades. Necesita ayuda por la mañana para levantarse de la cama, bañarse, conseguir medicamentos, vestirse. Durante la visita, el asesor recopila información sobre usted. Luego, el evaluador se toma el tiempo para hablar con usted sobre lo que aprendió en la conversación y cuáles serán los próximos pasos. Un trabajador financiero le ayudará con cualquier trámite necesario para recibir servicios públicos. ¿Tienes dudas sobre la residencia y la recepción de servicios públicos? Hable con el personal de servicios humanos de su condado. Es responsabilidad de un asesor certificado informarle qué recursos comunitarios están disponibles. Podría haber tarifas,
Algunas pueden ser gratuitas para usted, independientemente de sus ingresos. Los resultados de la evaluación MinChoices de Hernán indicaron que Hernán necesita ayuda para administrar sus medicamentos y limpiar su casa. La verdad es que yo ahora me siento un poco lento. Tengo que usar un andador porque si no pierdo el equilibrio. Me visto solo, solamente me ayudan a ponerme las medias elásticas, nada más. Pero lo demás lo hago yo solo. Decía que le gustaba ir a la iglesia y no siempre tenía alguien que lo pudiera llevar o traer. Entonces esa persona hacía algunos arreglos porque es parte de ese detalle, algunas ayudas ya de la comunidad para que lo pudieran ayudar. Me siento muy privilegiada y afortunada de tener este recurso de Minnesota porque hace que la familia se sienta segura y se sienta con los cuidados que necesita. En resumen, si usted necesita ayuda y no sabe dónde ir, acuda a la county y busque ayuda. Si necesito pedir ayuda, la pido. ¿Necesita servicios y apoyos? ¿Tiene 65 años o más? ¿Es una persona con discapacidades o es cuidador de alguien que la tiene? Para programar una evaluación MinChoices, llame al condado donde tú vives o tu nación tribal. Información de contacto y logotipos de Disability Hub, MN y Minnesota Senior Linkage Lane. Estos recursos pueden explicar cómo solicitar una evaluación a través de su condado o nación tribal y ayudarlo a comprender sus opciones de servicio. Contacta al Centro de Discapacidad www.disabilityhubmn.org o llama al 1-800-663-333-2466 o al Senior Linkage Line al mn.gov/senior-linkage line o llama al 1-800-333-2433. Si está buscando una evaluación MinChoices para abordar necesidades relacionadas con una enfermedad mental, una discapacidad del desarrollo, un trastorno por uso de sustancias o un trastorno emocional grave y tiene dudas sobre cómo programar una evaluación, el proceso de evaluación en sí o los resultados de la evaluación, comuníquese con la Oficina del Defensor del Pueblo para la Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo al 651-757-1800, 1-800-657-1800. Si vive en un entorno de atención a largo plazo y tiene preguntas o inquietudes sobre el proceso de evaluación MinChoices, pregunte al personal de su entorno de atención a largo plazo, a su coordinador de atención de su plan de salud o al administrador de caso de su condado o nación tribal. Si tiene dificultades al trabajar con estos recursos, comuníquese a la Oficina del Defensor del Pueblo para atención a largo plazo al 1-800-657-3591.